Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en Cristo, a este estudio bíblico del capítulo 9 del libro de Jueces. Hoy estudiaremos el colapso de la alianza entre Abimelech y los líderes de Siquem, que funciona como un espejo de advertencia, exponiendo los peligros de la ambición, de los acuerdos sostenidos en el mero pragmatismo y de las consecuencias de un liderazgo que busca el poder en lugar del servicio. El tema lo hemos llamado la rebelión de Siquem. Estos acontecimientos narrados en el capítulo 9 de Jueces, aunque refieren a una situación nacional de Israel en un periodo oscuro de su formación como nación en la tierra prometida, constituyen además un espejo de la realidad social de todo pueblo o nación que se aparta de la gracia divina, aun cuando se invoque el nombre de Dios solo para lo que le conviene. Antes de comenzar con el estudio, hagamos un poco de historia y ubicación geográfica. Siquem estaba situada entre el monte Ebal y el monte Gerizim, en el corazón de la región montañosa de Efraín, que según Jueces capítulo 21, versículos 20 y 21, pertenecía a la tribu de Efraín. Sin embargo, otras tradiciones y fuentes arqueológicas la vinculan con la tribu de Manasés, especialmente porque José, hijo de Jacob y padre de Efraín y Manasés, fue sepultado allí. Josué nos dice en el capítulo 24, versículo 32. En Jueces capítulo 6, versículos 11 y 15, se menciona que Gedeón era hijo de Joás del clan de Abiezer, dentro de la tribu de Manasés. En el primer video estudiamos cómo, tras la muerte de Gedeón, el pueblo volvió a la idolatría. Su hijo extramatrimonial Abimelech renegó de su familia buscando ser reconocido como única autoridad entre los líderes y nobles de Siquem, que era la tierra de su madre, quienes le financiaron la formación de un ejército privado. Con él marchó a Ofra, la ciudad donde residían los 70 hijos de las esposas de Gedeón, o sea, sus hermanos, y allí los ejecutó sobre una piedra. Después de la masacre, los siquemitas lo proclamaron rey. En el segundo video vimos cómo Jotam, el hijo menor de Gedeón y único sobreviviente de la matanza, subió al monte Gerizim y proclamó la fábula de los árboles, que eligen rey. La explicó y concluyó con una profecía que anunciaba justicia contra el fratricida Abimelech y contra los hombres de Siquem por la injusticia cometida contra la casa de su padre. En esta oportunidad analizaremos los versículos 22 al 41 del capítulo 9. Estudio que se organiza en 6 escenas narrativas principales que marcan el inicio del cumplimiento de la profecía de Jotam mencionada en los versículos 5 y 6. En la primera parte, Dios interviene decisivamente en la historia de Siquem, versículos 22 y 23. En segundo lugar, el propósito del juicio es vengar la sangre derramada de los hijos de Gedeón, nos dice el versículo 24. Y lo hace por medio de la rebelión de Gaal contra Abimelech, alentado por los siquemitas, versículos 25 al 29. Pero también hay una conspiración del gobernante de Siquem, Zebul, contra Gaal, versículos 30 al 33, que termina en una emboscada y una batalla, donde Abimelech ataca de madrugada y derrota a Gaal, versículos 34 al 38. Y finaliza el estudio de hoy con la expulsión de Gaal de Siquem, reafirmando el dominio de Abimelech, versículos 39 al 41. De manera que ahora sí comenzamos analizando la primera escena, donde Dios interviene
que revela que esa intervención es decisiva en la historia de Israel. Existe un dicho popular en nuestros días, viene de hace mucho, no sabemos de cuándo, pero palabra más, palabra menos dice que lo que mal comienza, mal termina. Así es como inicia el cumplimiento de la profecía de Jotam. En los versículos 22 y 23 nos dice, después que Abimelech hubo dominado Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. De manera que tras 3 años de gobierno arbitrario, Abimelech parecía consolidado en el poder. Ya no tenía contrincantes. Sin embargo, el pueblo comenzó a considerar un cambio real. Para comprender esta rebelión, es necesario recordar que el título de rey en la antigüedad aplicaba una permanencia y una herencia en el tiempo, o sea, era un legado familiar. De manera que al haber sustituido Siquem la judicatura establecida por Dios y coronado a Abimelech como rey, se habían apartado de la alianza y se ataron a una institución que no podía ser revocada por medios legales. De manera que la única vía de destitución era, por tanto, una rebelión social. Que Dios sea presentado como la fuente de un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, que Dios la envió, es una expresión típica del Antiguo Testamento, usada en sentido de juicio y no como si el mal proviniera directamente de él. Dios envió el mal. La frase mal espíritu, ruach rajá, no significa que Dios en su soberanía envía el mal para su pueblo, sino que al volver el pueblo a la idolatría, Dios permite que los mismos instrumentos de pecado del hombre se conviertan en los medios de su castigo. Así lo afirma el relato, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Declara así la Escritura. El propósito del juicio divino es que la sangre derramada encuentre justicia en la presencia de Dios. Así nos dice el versículo 24, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal, que es Gedeón, y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. El texto es muy claro. Esa confabulación es por interés, requiere justicia. La Escritura muestra que la justicia divina no se detiene ante el poder humano ni ante las alianzas políticas. La sangre inocente clama y Dios responde. Abimelech, junto con los hombres de Siquén que lo apoyaron en su crimen, se convierte en el objeto del juicio inexorable del Señor. En medio de la agitación surge un nuevo personaje que ambiciona el poder real y se levanta contra Abimelech, alentado por los mismos siquemitas. Así nos dice el texto en los versículos 25 al 29. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gal, hijo de Bet, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gal, hijo de Bet, dijo, ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos?
¿No es hijo de Jerobal, o sea, de Gedeón, y no es Zebul ayudante suyo? Zebul era el gobernante de Siquem bajo orden de Abimelech. Servir, dice, a los varones de Hamor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y le diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. La narración muestra cómo la rebelión se organiza. Primero con actos de violencia y saqueo, luego con la llegada de Gaal, hijo de Bet, quien se convierte en el nuevo caudillo de la esperanza siquemita. La fiesta en los viñedos y el banquete en el templo de sus dioses se transforman en ocasión para maldecir a Abimelech y proclamar un nuevo liderazgo. Gaal, envalentonado por el apoyo popular, desafía abiertamente la autoridad de Abimelech y sueña con tomar el poder en sus propias manos. Pero acá aparece un tercer personaje que es Zebul, el gobernador de Siquem, puesto por Abimelech, que ejercía su cargo bajo la autoridad de Abimelech y tramas en secreto contra Gaal para frustrar sus planes y así evitar que prosperen. No lo hace abiertamente. Primero lo ensalza, lo endulza un poco. Cuando Seúl dice el versículo 30 al 33, gobernador de la ciudad, oyó la palabra de Gaal, Gaal dijo, hijo de Bet, se encendió de ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Bet, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salga contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Esta narración revela la astucia del gobernador Sebul, mientras aparenta una lealtad hacia los siquemitas, que es a quienes gobierna, en realidad conspira a favor de Abimelech. Su estrategia consiste en aprovechar la confianza de Gaal para tenderle una emboscada y asegurar que la rebelión sea sofocada antes de que pueda consolidarse. Ante la advertencia de Sebul de madrugada, Abimelech planifica su estrategia y derrota a Gaal. Nos dice los versículos 34 al 38, que levantándose pues de noche Abimelech, como le había aconsejado Sebul, y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Esta narración describe con dramatismo el momento en que la arrogancia de Gaal se enfrenta con la realidad. Abimelech, con astucia militar y el consejo de Zebul, organiza 4 compañías en emboscada. Gaal primero se confunde, cree que son sombras y es burlado por Zebul,
y queda expuesto y obligado a enfrentar aquello que había despreciado. La ironía es evidente. Quien se jactaba de poder derrotar a Abimelech ahora es empujado a la batalla en condiciones desfavorables. ¿Cómo termina esto? Seúl expulsa a Gal de Siquem mientras Abimelech reafirma su dominio. Así nos dice los versículos 39 y 41. Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech. Peleó en condiciones inferiores. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech se quedó en Aruma, que era donde él residía, y Zebul, era el gobernador en Siquem, echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. La narración muestra el desenlace de la rebelión. Gaal, que había desafiado con arrogancia a Abimelech, es derrotado y obligado a huir. Muchos caen heridos en la batalla y finalmente Zebul, con autoridad política, lo expulsa junto a sus hermanos de la ciudad. Así, Abimelech consolida nuevamente su poder mientras la esperanza de los siquemitas en un nuevo líder se desvanece. Aunque esta rebelión ha concluido, sus consecuencias trágicas aún permanecen. Estas se desplegarán en el siguiente estudio, donde cerraremos el capítulo 9 de Jueces y veremos cómo la justicia divina alcanza su plenitud en el desenlace de esta historia. Ahora, concluyamos mencionando verdades eternas y de vigencia actual. La soberanía de Dios sobre la historia es incuestionable. Aunque Abimelech parecía consolidado, Dios permite la discordia para que la humanidad sepa que la historia no está en sus manos, en las manos de la humanidad, de cada uno, sino en las manos del Señor. Porque el pecado trae división. La violencia y la ambición ilegítima generan inevitablemente fracturas internas. Pues como declara el profeta Isaías, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Capítulo 57, verso 21. Hoy, las comunidades y naciones que se edifican sobre la injusticia cosechan división y violencia en lugar de unidad y paz. En el ámbito empresarial, político e incluso eclesial, asociarse con personas que practican dinámicas corruptas para escalar posiciones o alcanzar objetivos rápidos siempre desemboca en desastre. Las coaliciones que desprecian los principios bíblicos llevan en sí mismas la semilla de su propia destrucción. Es solo cuestión de tiempo. Abimelech, cuando ya se creía autosuficiente y poderoso, comprobó esta gran verdad que Job expresó. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Capítulo 15, verso 20 del libro de Job. De manera que la justicia divina es inexorable. La sangre inocente clama y Dios responde. En la actualidad, esto nos recuerda que ninguna injusticia queda sin respuesta ante el tribunal divino y que todo a su tiempo llegará. 3 años de aparente éxito e impunidad para Abimelech sembraron la duda sobre la justicia de Dios. El creyente de hoy debe recordar que el silencio aparente de Dios no significa indiferencia. El juicio sobre la injusticia, el abuso de poder y la crueldad en el tiempo de Dios llegará. Porque todo poder humano es frágil. Gaal y Abimelech representan dos rostros de la misma ambición. Ambos ambicionan poder y terminan debilitados. Todo poder que carece de legitimidad y justicia es efímero, tiene un tiempo de duración.
Dios a menudo ejecuta su juicio entregando a las personas a sus propios deseos y permitiendo que sufran la consecuencia lógica de sus actos. Nos dice Romanos capítulo 1, versículo 24. La ambición desmedida consume a quien la posee y destruye su entorno social y familiar. Solo la gracia que emana de Dios sostiene y da consistencia a un verdadero liderazgo con propósito y poder. Como recuerda Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo expresa el apóstol con mayor fuerza en su exhortación a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 7. Él dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vayamos a la aplicación práctica. En la vida personal y comunitaria, este pasaje nos exhorta a rechazar toda ambición egoísta que llame a la violencia y a confiar en el gobierno justo de Dios. La verdadera estabilidad no proviene de la fuerza ni de la astucia humana, sino de la obediencia al Señor y a sus enseñanzas. Recordemos esta máxima espiritual de Primera de Pedro capítulo 3 verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En el siguiente estudio concluiremos el capítulo 9, donde se completa la profecía de Jotam. Por el momento, que la gracia inmerecida de Dios nos acompañe cada día, cautivando nuestros corazones por medio de su santa palabra y el obrar del Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones.